Hola, ¿qué tal? Soy alumno del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia Relaciones Industriales, el tema es de la unidad 4.2, compensación al empleado, en este caso enfocándose en específico al subtema métodos de evaluación de puestos. Bueno, y el tema del cual se va a hablar va a ser el subtema métodos de evaluación de puestos de la unidad 4 de la materia de Relaciones Industriales, como ya había mencionado. Bueno, aquí después pondré el link en el cual se podrá consultar este video para mayor detalle e información. Y bueno, ¿qué es? El método de evaluación de puestos es un procedimiento administrativo que se emplea con la finalidad de determinar el valor de cada puesto. Esto en base a su importancia y la contribución que tiene a la organización. De esta manera, pues el realizar ciertas actividades es remunerado por parte de la empresa, pues aportan esas actividades a que la empresa pues tenga un mejor clima organizacional y que también pues la empresa tenga mayores beneficios, teniendo personal calificado. De este modo, pues se determina el valor y el nivel de los puestos dentro de la organización, es decir, se crea un organigrama en base a la importancia que tienen los puestos, esto en base a las actividades que cada uno realiza y la toma de decisiones que tiene que llevar a cabo, así como los riesgos que conlleva esto, por lo tanto, pues el puesto conlleva un mayor sueldo, pero hay diferentes métodos, los cuales veremos a continuación, con los cuales la empresa remunera a los trabajadores en base a estas actividades. ¿Y para qué sirve? En pocas palabras, bueno, es para estos puntos, fomenta la equidad porque permite que cada persona, dependiendo de sus habilidades, se sienta comprometida con la empresa y en el puesto que le corresponde. Reconocimiento de áreas críticas, donde se necesita quizás más personal o un personal con ciertas habilidades en específico. También para iniciar procesos de capacitación, para evaluar los puestos de trabajo y precisar en base a estos los salarios y gestionar y construir una base de datos de los diferentes puestos que hay en la organización y la información que debe de trasladarse de un lado a otro dentro de la misma. ¿Cómo se hace una valoración del trabajo? Para la valoración de puestos de trabajo se realizan diferentes procesos administrativos con los cuales se expone una planificación y visión a futuro. El primero es evaluar y reconocer las necesidades. Se estudia el puesto de trabajo y se precisan las características que debe tener el empleado para cubrir dicho puesto y que tenga con qué llevar a cabo las habilidades, las competencias y las habilidades. Advertir de problemas. Es válido preguntarse si se está o no cumpliendo con sus funciones y si está capacitado para las responsabilidades que le fueron asignadas. Es por eso pues que las personas pasan por diferentes filtros y los puestos de trabajo deben de advertirle a la persona que lo va a ocupar los problemas que quizá puede enfrentar en un futuro y para ver si está calificado o tiene la responsabilidad de cumplir con la obligación de sacar adelante estos problemas. Dar sentido a la toma de decisiones, la posibilidad de que el empleado pueda contar con un tiempo de adaptación, en esto conlleva las capacitaciones y se puede potenciar de un software de formación con el que impulsar el talento y la productividad de cada trabajador. Bueno, aquí viene mucho a la toma de la capacitación que debe de llevar el trabajador y cómo mediante software o algunas explicaciones quizá un poco más involucrándose en el proceso, obtiene mayor experiencia y pues se da cuenta de que cumple con el puesto. Porque cada puesto requiere de ciertas habilidades en específico. Eso es a grandes rasgos como las generalidades. ¿Cuáles son los métodos más utilizados para la evaluación de puestos? Bueno, están los métodos cuantitativos, en los cuales pues hay por puntos y comparación de factores, y del otro lado están los no cuantitativos, que son los de ranking o comparación de puestos y la gradación o clasificación de puestos. La diferencia entre estos dos, entre los cuantitativos y los no cuantitativos, radica en que los métodos cuantitativos se compara en un conjunto con otros puestos dentro de una organización y en el caso de los cualitativos se analizan los factores clave de un puesto y se miden permitiendo comparar los puestos de una organización con otra. Y bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo
que establece los diferentes puntos más importantes de los cualitativos y los cuantitativos. El primero es alineamiento o evaluación por series, que consiste en asignarle valor a los puestos en base a un promedio de series que pone un comité de la empresa, el cual establece pues, qué puntos son más importantes para un puesto y cuáles no son tan importantes para ciertos puestos. La valoración por puntos consiste en determinar ciertos factores generales de los puestos. Luego se ordenan los puestos asignando cierto número de unidades de valor a cada uno de estos factores. Parecido al anterior, solo que aquí se le asignan puntuaciones a estos valores para ver cuáles son los más importantes a los menos importantes. Otro cualitativo es la gradación previa o la clasificación. Se clasifican los puestos según criterios grados por trabajos establecidos, dependiendo de la labor que desempeña dentro de la organización. Otro cuantitativo es la comparación de factores. Esta es una combinación del método de alineamientos y el de puntos, donde el valor del puesto se ajusta según lo que se determine el comité evaluador. Este combina el de alineamiento y el de evaluación, puesto que establece un comité y a la misma vez se le asignan puntos a cada factor importante para evaluar el puesto. Este es un cuadro comparativo de todos los métodos para la evaluación de puestos, el de ranking o comparación de puestos, el de gradación o clasificación de los puestos, el de evaluación por puntos y el de comparación de factores. En la actualidad se han desarrollado otros métodos para evaluar los puestos, pero estos son algunos de los más importantes. Algunas ventajas, por ejemplo, el de ranking es fácil de aplicar y de entender, pero su desventaja es que no hay ninguna norma o juicio defendido. Las diferencias entre los puestos no se miden. Por otro lado, el método de gradación o clasificación, las ventajas es que es simple para operar y los estándares de juicio se proporcionan en la forma de las definiciones del grado. Y la desventaja es que tiene un poco más de dificultad para adaptarse a los puestos que tienen cierta complejidad y hacer labores excesivamente complicadas quizá para algunos otros puestos. El método de evaluación de puntos, la ventaja es que es un proceso que toma factores definidos que se analizan a los puestos, proporciona objetividad y consistencia en la toma de juicios. Una desventaja es que puede resultar complejo para instalar y mantener y se requieren juicios para calificar los puestos en los diferentes factores. El de comparación de factores, pues su ventaja es que es realista, práctico, simple y rápido. Y la desventaja es que la información del mercado puede ser difícil de obtener si la empresa no tiene pensado invertir en un estudio de compensaciones serio. Bueno, el primero es el método de ranking o comparación de puestos. Esta es la forma más simple de evaluación de puestos. En este método se ve cada puesto como un todo que se compara con otros puestos de la organización y después se siguen comparando con los diferentes puestos y después se hace una clasificación, esto en base a su importancia, desde el trabajo más simple hasta el más complejo. La importancia, otros factores que se toman en cuenta son los deberes, las responsabilidades y las demandas que conlleva cada puesto. Algo que diferencia a este método con los otros es que los puestos son analizados como un todo en lugar de analizar una serie de factores que lo componen. Y en el otro, pues se descomponen ciertos factores que conlleva cada puesto, lo cual lo hace un poco más complejo los otros y un poco más sencillo de aplicar. ¿Y cuáles son los pasos? Pues el primero es analizar y describir los puestos. El segundo, identificar los puestos de referencia. El tercero, clasificar los puestos de la organización. Y por último, se dividen todos los puestos ordenados en grupos o clasificaciones, considerando las características comunes de los puestos. Este método es útil para organizaciones pequeñas en donde los puestos son simples o son pocos. El siguiente es el método de gradación o clasificación de puestos. Bajo este método, los grados de trabajo son establecidos por un organismo o comité autorizado para este propósito. Un grado de puestos, como su nombre lo indica, se define como un grupo de trabajos diferentes de dificultad similar o que requieren habilidades similares. En el otro veíamos que se diferenciaba
porque se veía más como un todo, es decir, cada puesto tenía una labor en específico y se analizaba todo con lo que llevaba. En esta no, puede ser que en el área de producción o diferentes áreas haya puestos similares, pero cada uno tiene diferencia o importancia que conlleva quizás más responsabilidades. No son evaluados de la misma manera. Los grados se crean identificando un denominador común como habilidades, conocimiento y responsabilidades. Una vez que los grados se establecen, cada puesto se coloca en su grado o clase apropiada, dependiendo de lo bien que haga sus características. Y después de esto se fija una tasa de salario o sueldo diferente para cada grado. Y aquí tenemos cómo se podría clasificar por niveles. Del lado izquierdo, una graduación en 3 puntos. La primera, pues el trabajo es sencillo y muy repetitivo. En el segundo grado, el trabajo es sencillo y repetitivo, pero la diferencia es que la responsabilidad es un poco más baja. Y en el primero hay menos responsabilidad o iniciativa. Es decir, se va comprometiendo un poco más. En el tercero, el trabajo es sencillo y con algunas variantes. Se efectúa bajo supervisión general o requiere capacitación. El empleado aquí tiene un poco mayor de responsabilidades y tiene que tomar ciertas iniciativas, un poco limitadas, pero a fin de cuentas conlleva más responsabilidad que el segundo grado. Y de este modo se podrían clasificar. En el modo 1 son los directivos o accionistas que tienen mayor responsabilidad, en el 2 los directores, el tercero los gerentes, en el cuarto los técnicos, en el 5 los supervisores, en el sexto el personal calificado y en el séptimo el personal no calificado. Aquí pues los directivos serían los que están al mando, los que ponen el capital y un poco más abajo tendríamos los gerentes y los directores que quizá son los que llevan un poco más de responsabilidad porque tienen que rendir cuentas a los directivos que aportan el capital. El siguiente es el método de evaluación de puestos por punto. Este es el método más utilizado, pues se dividen en puntos de diferentes factores, los cuales son la habilidad, el esfuerzo, la formación, el conocimiento, los peligros que conllevan los puestos y la responsabilidad. Posteriormente se asigna puntos a cada factor y los puntos se dan a factores dependiendo de su importancia para realizar el trabajo. Estos se suman para dar un puntaje final y determinar cuál puesto tiene una mayor evaluación que otro. Estos son los pasos. Primero se determinan los puestos a evaluar. Los puestos deben contener todos los elementos posibles que se utilizan por el método, la responsabilidad. Después se decide sobre los factores que se utilizará para analizar y evaluar los puestos. El número de factores debe ser limitado debido a que demasiados factores puede resultar en un esquema o algo muy complejo. El tercero, definir los factores claramente en escrito. Esto pues es necesario para que quede de una manera mucho más clara y que se dé un mayor sentido. El siguiente es determinar los grados de cada factor, en el cual se asigna el valor en cada punto a cada grado. El quinto, los valores en puntos que se asignan a los diferentes grados tendrán una progresión aritmética. Y el sexto, finalmente los valores monetarios se asignan a los puntos dependiendo de cuánto sumaron. Y así se establece se hace la evaluación de cada puesto dentro de la organización. El método de comparación de factores es una combinación de los últimos métodos, el de clasificación y el de evaluación por puntos. Califica los puestos mediante la comparación de ellos y analiza los puestos por factores comparables. Este método, a diferencia del otro, no va sumando los puntos, pero sí considera factores a los que se les dará mayor o menor relevancia de acuerdo a los criterios establecidos por un comité dentro de la organización que dice la responsabilidad es mayor o tiene más importancia que quizá la puntualidad o diferentes factores que ellos establecen. Este sistema se utiliza generalmente para evaluar los puestos de staff, profesionales y gerenciales. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, primero se seleccionan los puestos clave o de referencia como estándares. Los puestos deben tener contenido de normas e información de mercado tomadas de una fuente confiable. Después, los factores comunes de todos los puestos se identifican, seleccionan y definen con precisión. Aquí los puestos se
son evaluados en base a 5 factores: los requisitos mentales, requisitos físicos, requisitos de habilidad, condiciones de trabajo y responsabilidad. Después, el tercero, una vez que se identifican los puestos clave, se eligen los factores comunes. Los puestos clave se clasifican en función de los factores comunes seleccionados. El último, el cuarto, se determina una tasa base justa y equitativa de sueldos, generalmente expresada por día, y se asigna un peso distinto a cada factor. Esto para traducirlo después en un valor monetario. Regularmente esta decisión se toma con un comité que analiza y consensúa el peso de cada factor, y de este modo pues se establece el valor monetario que tendrá cada puesto. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, obviamente falta el último, que es comparar y evaluar los puestos restantes de la organización. Una vez que ya se evaluaron los principales, quedan los que son relacionados con dichos puestos o que están dentro de áreas similares, pero tienen un menor impacto y por tanto se analizan después. Aquí tenemos un ejemplo de este método en donde tenemos un electricista, soldador y mecánico. La tasa base diaria es de 240, el requerimiento mental de 52, el requerimiento físico de 48, las habilidades de 20, las condiciones de trabajo de 48 y la responsabilidad de 72. En base a la suma de estos factores, pues es que se fija la tasa base diaria, el cual es establecida por el comité. Y como vemos, el sueldo no es el mismo, pues cada uno tiene diferentes responsabilidades o habilidades que tiene que cumplir. El otro, es el método de evaluación de puestos de trabajo modernos. Este es un sistema de evaluación de un puesto de trabajo, valida los puestos, los valora, los evalúa y pues en él conllevan diferentes factores que son tomados en cuenta. Uno de estos es el método AI, en el cual es una variante del sistema de comparación de factores y es destinada a evaluar puestos de nivel gerencial, en el cual se evalúan las competencias, la solución de problemas, la responsabilidad y las condiciones de trabajo. Este método también implica un comité de control formado por personal de alto nivel jerárquico para la aprobación de las evaluaciones definidas en los puestos en base a los factores. Aquí tenemos, es parecido al anterior, en el cual se evalúan los requisitos intelectuales, habilidades exigidas, requisitos físicos, responsabilidad, condiciones de trabajo. El siguiente es el método de puntos por factor. El método de valoración del puesto de trabajo por puntos se basa en una serie de factores de evaluación. En este se especifican grados de cada una de las variables y se otorga una puntuación según el grado. Este método se sustenta en los siguientes aspectos: factores de valoración, las características, factores del complemento del destino, y aquí hay cuatro grados de factores: la de especialización de forma, subdivididas en grados; la 2, desarrollo de competencias subdividida en grados; la tercera, la complejidad funcional subdividida en grados; y la cuarta, factor tipo 4, tipo de mando subdividida en grados. El siguiente es el factor del complemento específico general. En el factor 1, la dificultad técnica subdividida en grados. El 2, la dedicación a la jornada y el turno. La tercera, la incompatibilidad. La cuarta, la responsabilidad. La quinta, la peligrosidad o el peligro. La sexta, la penosidad. El método de valoración del puesto por puntos se define de los grados a partir de un rango entre 5 y 9. Este número se gestiona a partir de la responsabilidad asignada, y la ponderación se les pondera especificando la información en porcentaje, y de esta manera se puede estimar cuánto pueden influir estos factores dentro de las funciones de la organización. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes puestos dentro de una organización, o en general, más bien, y aquí está dividida en los diferentes factores, en el 1, 2, 3 y 4. Y al final se obtiene una calificación, el cual es evaluada por los comités y se asigna el sueldo en base a esto. Y bueno, estas son algunas de las referencias que utilicé para elaborar este video. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.